Nuestro tema el día de hoy se titula Un complot contra Jesús. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras, hermanos? Bueno, llegamos a Marcos 3, como dicen por allí, un dicho, vamos con un paso lento pero firme, avanzando en este libro, amén. Espero que esta serie le esté bendiciendo de la misma manera que en lo particular a mí me ha ayudado mucho. La semana pasada, hermanos, vimos un conflicto entre Jesús y los fariseos porque Jesús y sus discípulos arrancaban espigas para comer en un día de reposo. Hoy, para variar, veremos otro conflicto entre Jesús y los fariseos, pero ahora es porque Jesús hace una curación, hace una sanidad física en el día de reposo, en el día sábado. Hemos dicho durante toda esta serie que los fariseos eran una especie como de policía, espías que andaban siguiendo a Jesús para ver qué hacía, ¿no? En el sermón de la semana pasada lo andaban espiando por allá en los campos de trigo. El día de hoy vamos a ver cómo dentro de la misma sinagoga lo están acechando como si fueran unas fieras prácticamente de presa que lo quieren devorar. La palabra complot es un acuerdo secreto entre dos o más personas o entre dos grupos o más de dos grupos para hacer daño. La palabra complot siempre tiene esa connotación de una conspiración, de una confabulación para hacer daño a otra persona o a otro grupo de personas. Cuando hablamos el día de hoy de un complot contra Cristo, nos referimos a la unión de dos grupos en la nación de Israel con el propósito de destruir a Cristo. Un grupo era un grupo religioso, que era el grupo de los fariseos, y otro grupo era un grupo político, que era el grupo de los herodianos. Ambos se unieron para hacer daño al Señor. Los enemigos de Cristo en este caso vamos a ver, hermano, que tenían ese trasfondo. Por un lado, los herodianos, seguidores de Herodes, el ámbito político romano, pero por otro lado, los fariseos, el ámbito religioso de la nación. Cristo, usted sabe, fue odiado desde el día que nació. Prácticamente comenzó la persecución de parte de Herodes para matar al Señor, y la vida del Señor fue una vida de sufrimiento, prácticamente desde la cuna hasta la tumba. De hecho, Isaías lo llama el varón de dolores experimentado en quebranto, porque no hay nadie más en la historia de la humanidad que haya sufrido como nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estaba profetizado que el Mesías sería aborrecido sin causa, Juan 15:25. Y también Cristo dijo que por cuanto Él había sido aborrecido, también sus seguidores seríamos aborrecidos, Juan 15:18. Un cristiano, hermanos, que tiene bien claras sus convicciones y que no cede ante las cosas que van contra Dios y su palabra, en automático, por lo general, será odiado por este mundo. Y cuando digo mundo, no me refiero al mundo físico, sino que me refiero al sistema de cosas que rige este mundo, a todas aquellas ideologías que son anticristianas, que son antidios, que van en contra de los mandamientos de Dios en su palabra. Así que mientras hablamos del sufrimiento de Cristo, recordemos también que en cierto sentido también sufriremos con el Señor. El famosísimo predicador de la era victoriana llamado Carlos Spurgeon dijo muy bien cuando dijo: ustedes no son el azúcar del mundo como para que se los quieran tragar, sino que ustedes son la sal del mundo y los querrán escupir. Eso es verdad. Todo cristiano que se pare firme en sus convicciones bíblicas y diga yo no voy de acuerdo con esta ideología, será odiado por una cultura moderna que va en contra de las cosas de Dios. Y no es que vamos a ser unos provocadores, que vamos a andar parándonos enfrente de la gente y contradiciendo todo lo que dicen. No es que vamos a andar buscando caerle mal al mundo. No, hemos sido llamados a amar incluso a nuestros enemigos, a ser amables unos con otros dentro de la iglesia, ¿no? A ser respetuosos con las demás personas, sean cristianas o no sean cristianas, debemos amarles. Pero si no cedes ante las cosas que las personas hacen o promueven y que desagradan a Dios,
en automático no serás del agrado de esas personas. No te mortifiques cuando seas perseguido, cuando seas vituperado, cuando digan falsos testimonios de ti, cuando te anden espiando como espiaban a Cristo, cuando seas perseguido, porque si Cristo, siendo perfecto, fue odiado y fue perseguido hasta la muerte, ¿qué podemos esperar nosotros, hermano? Simples, mortales, falibles, con un montón de defectos. Nos sentimos mal cuando alguien nos critica o nos persigue o dice algo de nosotros que consideramos injusto, porque en automático nosotros nos creemos muy buenos. En automático decimos, no, yo no merezco eso, yo tanto que me esfuerzo, yo tanto que trabajo, yo tanto que lucho, y esto que me están haciendo, que están diciendo de mí, nos creemos demasiado buenos, pero el perfecto, el único bueno que ha existido en esta tierra, hermano, fue perseguido hasta la muerte. Tanto por los grupos religiosos de su época como por el sistema del mundo político de su época. En estos 6 versículos vamos a ver simplemente 3 cosas. En primer lugar, en el punto 1, vamos a ver cómo usan a un enfermo como una carnada para tenderle la trampa y el complot. Eso va a estar en el verso 1 y 2. Luego, en el punto 2, estaremos viendo cómo Jesús sana a este hombre y hace una serie de preguntas bien provocativas a los fariseos, de tal manera que son preguntas tan punzantes que no pueden responder. Los deja callados en público, humillados. Y esa humillación hace que ellos decidan entonces, el punto número 3, armar un complot para matar a Jesús. Su orgullo quedó tan herido porque las preguntas que Jesús les hizo fueron tan difíciles de responder que los dejó callados, que dijeron, lo matamos. Vamos a ver el punto número 1. Usan a un enfermo como carnada, y vamos a leer una vez más el verso 1 y 2. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Note la frase otra vez entró en la sinagoga, porque recuerde que aunque Jesús ya ha estado en la sinagoga antes en Marcos y ha pasado por varias sinagogas de todo Galilea, poco a poco, conforme se iban conociendo sus convicciones de la palabra de Dios, las puertas de la sinagoga se le iban cerrando. Y aquí Marcos nos quiere dejar ver como que entró otra vez, aunque ya el ambiente dentro de la sinagoga era hostil. Ya lo miraban con sospecha. A estas alturas ya había salido a la luz que las posturas de Cristo con respecto a ciertas cosas y las posturas de los fariseos y los saduceos eran irreconciliables. Así que ya no era, ahí viene Jesús que nos enseñe, sino ahí viene Jesús, cuidémonos de su enseñanza, cuidémonos de lo que hace. Por otra parte, podemos ver entonces también que Jesús es un hombre valiente. Sabe que el ambiente en la sinagoga es hostil, es pesado, es contrario, pero no rehúsa ir a la sinagoga. Va a la sinagoga y les predica. No está buscando su propia comodidad, no rehúsa insistir en su propia seguridad, sino que estaba decidido a arrostrar cualquier situación, aunque esta fuera peligrosa, aunque esta fuera incómoda. A veces es incómodo, ¿no? Estar en una iglesia donde no te llevas bien con cierta gente, ¿no? No sé cómo le hace la gente para sobrevivir así por años en una iglesia donde no te sientes cómodo con la gente. Yo no entiendo eso, la verdad. No lo entiendo. Años, 10 años pasan así en una iglesia. Dicen, yo aquí no me llevo con fulano, mengano, perengano, sutano. Y ahí siguen. Bueno, más o menos era algo así que se sentía en la sinagoga cuando Jesús entraba, ¿no? Jesús entraba y decía, uy, están los fariseos. Ahí está todo el Sanedrín en primera fila porque utilizaban las primeras sillas en las sinagogas. No son ustedes, ¿eh? No son ustedes, hermanos, tranquilos. No eres tú, mi amor. En la sinagoga, hermanos, está una delegación. En todas las sinagogas había una delegación mandada por el Sanedrín, cuyo propósito era detectar a los falsos profetas. Y eso era precisamente lo que esta delegación del Sanedrín consideraba que Jesús era. Ese día no fueron los fariseos a ver qué bendecido iba a estar el culto. Qué buena iba a estar la palabra de Dios. Fueron a acechar como unas hienas salvajes a Jesús para ver Jesús qué error cometía para poderle acusar y poderlo eliminar. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 6, nos aclara lo que Jesús está haciendo en la sinagoga, porque Marcos no nos lo dice, pero Lucas nos dice que está enseñando. Y ya sabemos por el contexto de todos los evangelios que está enseñando que el evangelio del reino, que consiste en 2 cosas, el mensaje de fe, creer en el evangelio,
y el mensaje de arrepiéntete de tus pecados. Jesús está enseñando y les está dando una cátedra porque nadie enseñaba con la autoridad que Jesús enseñaba. Por cierto, era otra razón por la que los escribas lo odiaban. Porque dice que la gente lo oía enseñar y decían, wow, él sí enseña con autoridad y no como los escribas. Ahí estamos en el verso 1 y 2. Y había allí un hombre que tenía la mano seca. En la reunión, ese día en la sinagoga, estaba un hombre con una mano marchita. No sé si usted alguna vez ha mirado a una persona que padece un mal así, ¿no? Lo decimos con mucha sensibilidad, obviamente. Que alguno de los miembros se marchita, se seca. Puede ser una mano, incluso a veces puede ser solo un dedo. Pero este hombre tiene toda la mano completamente marchita. Lucas, que es médico y que los médicos tienen cuidado de hacer un diagnóstico más exacto de una enfermedad, nos aclara lo que Marcos no nos aclara. Lucas nos aclara que es la mano derecha. Veámoslo en Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, ¿verdad? Lo que yo les dije, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. No creo que la aclaración de Lucas de que era la mano derecha haya sido por solamente decirlo, sino que tiene un sentido y tiene un propósito. Y es que por lo general casi todas las personas somos diestras, por lo general, ¿no? Hay pocos zurdos. De hecho, en la Edad Media se pensaba que estaban endemoniados y se les amarraba la mano para que pudieran hacer las cosas con la mano derecha, ¿no? Porque entendían que en la Biblia lo que era diestro era benigno y lo que era siniestro era maligno o zurdo. Así que Lucas, el médico, dice, era la mano derecha. Por tanto, seguramente esto producía una debilidad especial en el hombre porque somos más fuertes del lado derecho. Somos más diestros, por eso se llama derecho. Somos más diestros. La palabra griega que usa Marcos aquí, hermanos, para seca es seraino y quiere decir que estaba atrofiada. Se podía usar también para referirse a una planta que se había marchitado, a una rama de un árbol que había muerto y quedaba solamente pendiendo del árbol, pero sin vida. Estaba ya inhabilitada la mano de este hombre. No le servía más para hacer alguna tarea. Puesto que habría sido difícil realizar tareas con una mano derecha atrofiada, podemos deducir entonces que esto tenía un impacto doble. Número 1, emocional. El impacto emocional cuando una persona, hermano, pierde la funcionalidad de un miembro es muy fuerte. Las personas pueden caer incluso en depresión hasta que asimilan ese trauma de haber perdido un miembro. De hecho, cuando he hablado con hermanos por aquí que han pasado por esa experiencia tan traumática, me han dicho que siguen sintiendo el miembro. En el caso de amputación, no, este es un caso diferente que estamos viendo aquí, y que el cerebro les sigue diciendo que el pie está ahí o que la mano está ahí, hasta les da comezón en el pie y el pie no está. Pero también tiene un impacto, hermanos, económico, un impacto emocional, un impacto económico, porque ¿cómo puedes trabajar teniendo atrofiada la mano derecha, especialmente si eres diestro y es la mano principal con la que trabajas? Puesto que habría sido muy difícil entonces realizar estas tareas, este hombre posiblemente tenía una condición de limosnero, lo cual es humillante. Especialmente un hombre trabajador, no un hombre que es muy trabajador, de esos hombres que les gusta trabajar y de repente tienen una situación física que les impide trabajar. Por supuesto que van a sentirse muy humillados, tener que pedir limosna para poderse sostener. Esa era la situación del hombre de la mano seca, pero mire la situación de los fariseos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Los fariseos no están simplemente mirando, no están mirando. Esta palabra acecho no es de que están viendo lo que está pasando. No, la palabra acecho se refiere a un escrutinio intenso y malévolo. ¿Okay? Como cuando usted ha visto un programa de esos de animales y entonces una leona está por ahí detrás de un arbusto porque está viendo que viene una manada de gacelas y las comienza a acechar, se las quiere comer, las quiere devorar. Este es el sentido de la mirada. Si pudiéramos imaginarnos en nuestra mente, la cara de los fariseos sería una mirada malévola y un gesto malévolo en su rostro. Un erudito dice, a mí me parece que tiene sentido, que posiblemente este hombre enfermo fue puesto intencionalmente a la vista de Jesús. Algo así como una especie de cebo para ver si picaba y Jesús lo sanaba. Esto es muy plausible que haya sido una especie de trampa.
¿Por qué? Porque sanar a una persona en esta condición en un sábado era considerado por los fariseos y la ley rabínica transgresión de la ley. Y estaban esperando a que Jesús transgrediera esa ley para poderle acusar. A lo largo de la historia, la ley rabínica había desarrollado varias reglas extras. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada que debía usted tener en mente mucho este tema de los cercos que ellos pusieron alrededor de la ley de Dios con leyes humanas para cubrir la ley de Dios, pero que eso implicaba crear una nueva ley? ¿Se acuerda de eso? Le dije, mantenga este principio en mente porque lo vamos a ver mucho en Marcos. Y eso es lo que está pasando aquí. Ellos saben que hay una serie de leyes rabínicas que han puesto alrededor del mandamiento del sábado sobre cosas en cuestiones de salud o en cuestiones de medicina que sí se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Y ahora están observando a ver si Jesús sana al hombre, porque entonces le estarían diciendo, estás trabajando y por tanto eres un blasfemo de la ley. Lo que más se le permitía hacer, hermano, a los médicos con los enfermos en el día de reposo era mantener a la persona viva o conservar el estado, la condición en el que estaba en ese momento. ¿Ok? Atención más urgente se podía dar solamente en caso de que hubiera peligro inminente de muerte. Algunas de las cosas que le voy a mencionar son cosas de la tradición o de la ley rabínica. Por ejemplo, se consideraba que tratar dolencias leves como resfriados, molestias estomacales o inflamaciones era una forma de trabajo, por tanto era una violación del sábado. El ejemplo clásico en la tradición rabínica era que no podías untar ungüento. Eso era, untar era considerado trabajo, era considerado como estar alisando tierra y por tanto era un trabajo. Así que si en sábado tu hijo se levantaba con un tremendo dolor de estómago y tú tenías por ahí un ungüento que sabías que le iba a quitar el dolor, no podías aplicarle el ungüento. ¿Por qué? Porque untar un ungüento era considerado trabajo. Otra cosa, el uso de todo medicamento estaba prohibido. Tomar o preparar medicamentos, especialmente si implicaba moler o hacer una poción de hierbas que tú tuvieras que moler para preparar la pócima. Eso era considerado un trabajo agrícola y por lo tanto estaba prohibido. Las intervenciones médicas o quirúrgicas estaban prohibidas, aunque no existían en el sentido que existen hoy, solamente existían en una forma muy rudimentaria, ¿verdad? Ciertas cirugías ya existían desde los tiempos de los egipcios, antes de Moisés, como hacer una incisión, por ejemplo, en un absceso para poder liberar la grasa o lo que estuviera ahí causando dolor. Todo tipo de incisión o cirugía de ese tipo estaba también prohibida ese día, hermano. La aplicación de vendajes estaba prohibida también. Así que si alguien tenía una fractura, una quebradura, no podía ser entablillado o no podía ser vendado a menos que fuera algo prácticamente de vida o muerte. Pero de lo contrario, por lo general se dejaba a la persona con unos cuantos huesos quebrados en sábado a que aguantara. Si su situación era que iba a sobrevivir, decían, mañana lo curamos. Me acuerdo cuando era niño, una vez me caí y me zafé esta mano, hermano. ¿Cómo duele? ¿Se imagina? Qué bueno que no nací en el siglo I con los fariseos, porque me dejan ahí todo el día dolorido. Algunos instrumentos médicos eran considerados objetos que no se podían manipular en sábado, porque decían, si este es un instrumento que el médico usa para trabajar, es una herramienta. Y si es una herramienta y es usado, se estaría trabajando en sábado. Es decir, que en general, como mucho, se podía procurar que el enfermo o herido no se pusiera peor, pero no que se pusiera mejor. Okay, si no te vas a poner peor está bien, pero tratar nosotros de ponerte mejor no es algo que podamos hacer porque es considerado trabajo. ¿Cómo está la vida de este hombre? Después de todo este contexto histórico que le he dicho, la vida de este hombre no corre peligro. Por tanto, según la ley rabínica, no debe ser sanado en sábado. Y si Jesús le sana, ¿está qué? Trabajando. ¿Según quién? Según los fariseos que lo acechan. ¿Para qué lo acechaban, hermanos? Ahí mismo nos lo dice el verso 2. A fin de poder acusarle. Esto es tan irónico, porque por fuera pretendían proteger el día de reposo con un montón de reglas humanas para que no fuera quebrantado, pero ¿qué cree que estaban deseando por dentro? Que Jesús lo sanara. Estaban deseando que Jesús lo sanara. Esta es una analogía como si un policía estuviera en una carretera esperando a que alguien pase a alta velocidad
Y en lugar de que diga, wow, qué bueno que la gente respeta siempre el límite, no, que dentro de su mente estuviera diciendo, ojalá y pase alguien rápido. Es que yo quiero corretearlo, quiero alcanzarlo. Más o menos esa era la intención de los fariseos. Sí, querían proteger el sábado, pero por otro lado, como odiaban a Jesús, le acechaban y decían, ojalá y lo sane para poder acusarle. ¿Entiende la dimensión del asunto? Era prácticamente ya un odio personal en contra del Señor Jesucristo. Hemos venido viendo todo Marcos, desde el capítulo 1, verso 1, por qué este odio ha ido incrementando contra Jesús. Esto es irónico entonces. Los protectores del sábado, externamente, internamente, quieren que lo quebrante. Les importaba muy poco el bienestar físico del discapacitado. Fíjese, la intención de acusar. En ningún momento están diciendo, si lo sana va a ser bueno, ¿verdad? No. Otra cosa, el poder de Cristo no les importa tampoco. Ellos dicen, lo puede sanar. Vamos a esperar a ver si lo sana. Y el poder de Cristo y ese milagro no nos importa tampoco. ¿Qué queremos? Que lo sane, no nos importa que eso sea bueno para él. Que lo sane, no nos importa que eso sea un despliegue extraordinario del poder de Cristo. Lo que queremos es poder acusarle. ¿Sí ve la dureza del corazón de estos hombres? Un corazón duro contra el Señor. Y así entonces llegamos a la parte 2 o punto 2, que es cuando Jesús restaura la mano de este hombre. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 3, verso 4 al 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Y note esa parte. Y la mano le fue restaurada sana. Jesús termina su enseñanza, mira al hombre que tiene la mano seca, lo manda a levantarse en medio de la congregación, pero levantarse no es suficiente, así que lo pone en una parte donde todos lo puedan ver. Lo pone, dice Marcos, en medio. Es muy posible que aquí hayan dos razones por qué ponerlo en medio, por qué hacer en este momento público y evidente para todos el milagro. El primero es quizás llamar a la congregación, a la sinagoga, a la compasión. Pobre hombre, una mano seca. No le sirve esa mano. Quizás la primera intención era entonces llamarlos a la compasión, pero la segunda también es quizás mostrar cómo él lo iba a sanar, que pudiera verse el poder que había en él. Porque acuérdese que uno de los propósitos también de todo el poder y de todos los milagros que Cristo hizo era demostrar por medio de sus obras que él era el Hijo de Dios. Y está enseñando el evangelio del reino. Este milagro traía entonces respaldo para el mensaje del evangelio, que fue el propósito de los milagros en el siglo I. Marcos capítulo 16, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, versículo 20, dice que, y estas señales, es decir, todos los milagros que los apóstoles hacían, confirmaban la palabra que ellos estaban predicando. Y Jesús les dijo una pregunta, y esta es la pregunta que no pudieron responder, por la cual deciden matarlo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos nos presenta una parte de la conversación, pero Mateo nos presenta la otra parte de la conversación que Marcos no nos cuenta. Y es que Mateo nos dice que al parecer, para que tenga el contexto de que lo están acechando, ellos fueron los que le preguntaron al Señor también sobre lo que pretendía hacer el sábado. Veámoslo en Mateo capítulo 12, verso 10 al 12. Dice, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, una oveja? No, pues ¿quién va a tener una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús utiliza una analogía entre comparar qué es más importante, un animal o una persona. Los animalistas dirían, somos iguales, ¿no? Hay gente que dice, este gato, este pájaro, este perro es mi hijo y es de la familia. Yo a veces le pregunto, hermanos, ¿dónde vive su perro? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? Es de la familia, vive dentro.
Yo no sabía que los seres humanos somos familias de los perros y de los animales. Así que la analogía es lógica. Estos fariseos sí son bastantes ignorantes en la palabra, pero saben muy bien que una persona está hecha a imagen y semejanza de Dios y los animales no. Por tanto, ¿qué es más importante? ¿Una oveja o un hombre? Un hombre. Lo siento, animalistas. Es la verdad. Así que Jesús hace esta analogía y hace entonces esta pregunta. Pero ¿sabe cuál era la pregunta de Jesús? Estaba dirigida porque Jesús sabía que mientras los fariseos eran bien inmisericordios con los hombres en sábado, trataban muy bien a sus animales el sábado. El sábado cuidaban a sus animales, les daban de comer y si caían en un pozo, sacaban al animal del pozo. ¿Y qué pasó con esta pregunta? Si es lícito o no es lícito es lícito hacer el bien o hacer el mal. Dice que ellos callaban, hermano. Una pregunta difícil de responder, por lo menos por dos razones. Voy a dar dos razones por las cuales no pueden responder. Primero, esta interpretación correcta de la palabra del Señor sacaba a luz que las reglas rabínicas no eran conforme a la Escritura. Porque si ellos preferían cuidar más a los animales que a los hombres, eso iba en contra de la palabra de Dios, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y puede ser cuidado y protegido y provisto en sábado. Y de hecho, el espíritu del cuarto mandamiento de descansar tiene ese propósito. La base es el amor a Dios, el amor al prójimo. Pero en segundo lugar, la pregunta puso al descubierto el corazón tan duro que ellos tenían acerca del sufrimiento y el dolor de los humanos. Se compadecían ante la necesidad de un animal por interés mezquino, porque los animales significaban dinero, el ganado, pero no se compadecían ante el dolor o sufrimiento de una persona. Si tú quieres honrar la Escritura, la pregunta no es difícil de responder. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, es bien fácil. Tú dices, es bueno sanar a un hombre en sábado, porque si lo hacemos con nuestras ovejas, que son inferiores, lo podemos hacer con los hombres que son superiores. Así que si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, la pregunta es fácil y sencilla de responder. Pero si tú no amas a Dios, no amas a tu prójimo, amas más los mandamientos que tú has inventado, entonces no puedes responder esta pregunta. Y ahí fue donde Jesús, hermano, los atrapó. Y si respondían, iban a caer en una contradicción lógica y entonces dicen, no, aquí lo que más nos ayuda es el silencio. Pero fue un silencio herido, con un ego herido de que Jesús los dejó callados. Entonces, mirándolos alrededor, escuche, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El enojo de Jesús nunca fue pecado, porque siempre fue un enojo justificado, siempre fue un enojo bajo control. No fue un enojo sin razón, descontrolado. De hecho, de esta forma, como Jesús se enojaba, todos nos podemos enojar. Es más, no enojarse ante la injusticia es maldad. ¿Ok? Debemos enojarnos ante la injusticia, ante la dureza del corazón de los demás. Imagínense la mirada potente de Cristo. Mire lo que dice que mirándolos alrededor, se tomó el tiempo Jesús como de hacer un paneo por toda la congregación y de mirar a todos los que estaban en ese lugar. Imagínense el rostro de Cristo en este momento, hermano. Si yo hubiera sido un fariseo, lo primero que hubiera hecho, ahí viene, me agacho. Porque ¿cómo puedes mirar a la cara a alguien que te ha dejado callado y que con la misma palabra te ha confrontado y te ha hecho ver un error? Los enojos de Jesús no se encuentran con ojos tristes, llorosos, reconociendo su error, humillados o arrepentidos. No, se encuentra con cerviz endurecidas y miradas desafiantes, llenas de amargura y cinismo. Están enojados estos hombres, su corazón está endurecido. ¿Y qué cree? Pues como Cristo ve su rostro, pero también Cristo ve ¿qué? Su corazón. ¿Qué vio en su corazón? Dureza. Vio la dureza de su corazón en ellos. Y esa dureza al Señor le causa entonces la tristeza que describe ahí. Dice que los mira con enojo y los mira entristecidos por la dureza del corazón que estos hombres tenían, porque amaban más sus leyes inventadas que a Dios, que a su prójimo y que la ley de Dios que mandaba hacer el bien los sábados, especialmente a los seres humanos. Entonces, en la última parte, dijo
al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Sana. Qué poder, ¿no? El poder del Señor. Imagínense todas esas arterias, todos esos tendones, todos esos huesos atrofiados. ¿Alguna vez usted ha padecido dolor de mano? No sé si ha oído de eso, dolor de mano. Uy, la mano duele bastante, hermano. Yo padezco un poco de dolor de mano en esta. Y que uno siente como que las articulaciones se van haciendo duras, como que hay ciertas cositas que ya no puedes hacer. Es duro un dolor de mano, hermano. Pues ¿de qué cree? Adiós artritis, hermano, adiós osteoporosis, adiós cualquier mal de esa mano fue quitado, fue erradicado y ahora esta mano, hermano, está completamente restaurada, sanada. Es un milagro extraordinario efectuado por nuestro Señor Jesucristo. A los fariseos los mira con enojo por la dureza de su corazón, pero al hombre lo trata con compasión y lo sana. El hombre fue sanado inmediatamente, de forma milagrosa, de manera sobrenatural. En ese momento recuperó la sensación, recuperó la movilidad. Su capacidad de usarla fue como nunca antes, una mano derecha nueva. Ahora sí tenía fuerzas para trabajar. Estaba viendo un comentario, hay un evangelio que es apócrifo, que no está en la Biblia, que se llama el Evangelio a los Hebreos, y en ese evangelio habla un poco de este hombre. Obviamente esos libros tienen una importancia histórica, pero no son palabra de Dios, y dice que este hombre se dedicaba a la mampostería. ¿Alguien sabe qué es un mampostero? Ni los de la construcción, alguien que pega piedras, ¿no? Se dedica a pegar piedras. Entonces no sabemos si la historia era verídica o no, porque es un evangelio apócrifo, históricamente tiene un valor, pero imagínense recuperando su mano derecha, diciendo, ahora sí voy a levantar unas piedrotas y las voy a pegar. El gozo, la alegría, hermano, de volver a ser útil en la vida una vez más con respecto a la cuestión de su trabajo. Pero es que aquí hay un asunto, y es que la condición de este hombre no amenazaba su vida y Jesús lo acaba de sanar. Y sanar a este hombre bajo la condición en la cual él estaba era trabajo, según los fariseos. Y entonces es que dicen, suficiente. No solamente nos deja callados, nos humilla en público, aparte sana, que es algo que nosotros le estamos diciendo según nuestra ley que no debe hacer. Y entonces idean un complot para matar al Señor en el versículo 6. Dice el 6, Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué bendecidos salieron los hermanos del culto, ¿verdad? Con deseos asesinos, sanguinarios. Salen y lo primero que dicen es, vamos a matar a Jesús. Pregunta, ¿en qué día de la semana están planeando matar a Jesús? Sábado. Para que vea la hipocresía, hermano. Jesús sana a un hombre y es misericordioso y ellos lo quieren matar en sábado por ser misericordioso. La misericordia que Jesús mostró hacia ese hombre en la sinagoga aparece entonces en un marcado contraste con el odio que ellos le tienen a él, al punto de querer destruirle y empezar a hacer ese complot en un sábado. No están impresionados por la sanidad del hombre. No están felices por la sanidad del hombre, ni les ha importado que el hombre ha recuperado su salud. No, tampoco están impresionados por el poder de Cristo. Yo ahí me hubiera quedado con la boca abierta, ¿no? Viendo ese milagro, impresionado, pero ¿cómo le hiciste? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el poder de hacer estas cosas? No, ellos, hermano, están furiosos, están heridos en su ego por haber sido desafiados en público y salen de la iglesia con el deseo de buscar venganza. ¿Por qué? Por no poder refutar los argumentos de Jesús. Están decididos, fíjese, hasta dónde, hacer lo que sea. Aquí ya no hay ninguna ética, ninguna moral, ninguna convicción religiosa. Aquí dicen, vamos a comprometer lo que sea con tal de eliminar al Señor. Y en este afán se hacen aliados con personas a los que ellos consideraban despreciables. Para los fariseos, los herodianos eran gente despreciable e inmunda, ritualmente impura.
¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los herodianos? Eran aliados de Herodes. Herodes trabajaba para Roma y por tanto todo lo que tuviera que ver con Roma, los fariseos lo despreciaban en Israel en el siglo I. Se unen entonces con sus archienemigos. Ambos tienen un enemigo en común. Ellos dicen, tú y yo no nos llevamos, pero ambos odiamos a Cristo. Entonces unámonos aunque no nos queremos para poderle dar muerte a Cristo. Eso pasa también en la iglesia a veces, hermano. Hay gente que dice, tú eres mi amigo, por tanto tus enemigos son mis enemigos también. ¿Qué si esa señora ni le han hecho nada, nada más un puro chisme? Estos dos grupos, hermanos, encontraron un enemigo en común. ¿En quién? En Cristo. Los fariseos odiaban a Cristo porque abiertamente desafiaba su hipocresía. Los herodianos, hermano, odiaban a Cristo porque Jesús y su popularidad era una amenaza para el pueblo. Siempre que se levantaba alguien como Jesús y comenzaba a predicar y la gente comenzaba a decir posiblemente este es el Mesías, ¿qué tenían miedo de Roma? Que Roma viniera y destruyera Jerusalén. Porque siempre se tomaba como si alguien, otro rey se está levantando, era una amenaza para el imperio. Entonces también los herodianos por esta razón odian a Jesús. En consecuencia, ambos grupos lo rechazan y ambos grupos están dispuestos a hacer una tregua entre ellos en su odio que se tienen, con tal de dirigir ese odio ahora, enfocarlo en Cristo y poderle dar muerte. Los fariseos solamente están usando a los herodianos. No crea que los fariseos son buenos, ¿eh? ¿Por qué buscan a los herodianos? Porque los herodianos tienen la influencia y el poder político para destruir a Jesús. Ellos no pueden. Había una ley romana que a los fariseos, a los judíos, les prohibía dar muerte a una persona. Ellos dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos destruir a Jesús? Y empezaron a echarle mente. Bueno, los que tienen el poder de poder condenarlo a muerte a este hombre son los herodianos. Pero es que no nos llevamos con él. Pero ahorita no importa. Ahorita lo que importa es deshacernos de Jesús. Y se unen entonces, hermano, con esta gente. Como dijimos la semana pasada, hermanos, el problema no estaba en el día de reposo en sí. Dios lo había establecido como un día de adoración para descanso de nuestra alma y como un día de descanso físico para beneficio de nuestro cuerpo. Pero en el paso de los siglos, los rabinos habían inventado todo tipo de leyes extrañas, hermano, con respecto al día sábado. Y hasta el día de hoy hay reglas absurdas con respecto al mandamiento, no encenderéis fuego en el sábado. Hay unas reglas tan absurdas, muchos judíos ortodoxos entienden que encender fuego es meter la llave en el carro y cuando las bujías producen una chispa, eso es fuego. Entonces, no podemos ir a la sinagoga en sábado en carro, tenemos que ir caminando. Pero para eso hay que vivir cerca, porque también hay una ley que se llama la milla del sábado. No podemos caminar más de cierta cantidad de pasos el sábado. O sea, un montón de leyes que la Biblia no dice nada de eso, como por ejemplo, dicen también quitar el foco del refrigerador el viernes en la tarde para que el sábado cuando abran la puerta el foco no se prenda, porque eso también es electricidad y eso también sería a estar haciendo fuego. Así que un día antes, el viernes, aflojan el foco para que el sábado cuando abran la refri el foco no se prenda y no estén violando Éxodo. Y Éxodo no dice nada de eso. Ese no es el contexto del pasaje. Pero en conclusión, hermanos, todo esto saca a luz que el sistema religioso de los fariseos era falso. Finalmente, ¿sabe qué? Por este tema del sábado persiguieron a Jesús toda su vida y aunado con el tema de su divinidad, le dieron muerte. Veámoslo en nuestra última cita de hoy, en Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tema del sábado, hermano, fue una persecución constante en el ministerio de Cristo, al punto que fue una de las razones principales por las que le dieron muerte al Señor. Esta conducta, hermano, externa y santurrona de parte de los fariseos alcanzaba su punto máximo el sábado. El sábado era su ídolo para ellos y Jesús, según ellos, estaba transgrediendo las reglas que ellos habían puesto, por tanto agrediendo su ídolo, agrediendo su religión. ¿Seremos perseguidos en este mundo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo fue perseguido. Dijo Cristo, si del árbol seco han
hecho esto, ¿qué no harán si del árbol verde han esto, qué no harán del árbol seco? ¿Qué nos espera a nosotros en este mundo? Igual, persecución, quizás no exactamente por las mismas cosas del contexto que vimos el día de hoy, del tema del sábado, aunque sí, a veces también te pueden perseguir por eso, pero la persecución ideológica de este mundo, etcétera, no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos sobreviene en este mundo, hermano, que vivimos en un mundo difícil. Él dijo, no se sorprendan porque si ustedes son aborrecidos es por una razón, es porque yo fui aborrecido en primer lugar. Vamos a orar, hermanos.